Abuelo compró una choza por 50 pesos para su nieto. Lo que hallaron dentro dejó a todos en shock. Ya es tiempo. Las palabras resonaban en mi pecho como campanas de iglesia cada mañana al despertar. 82 años pesan sobre los huesos como sacos de cemento. Pero hay cargas más pesadas que los años. Hay secretos que te consumen desde adentro, promesas que hiciste cuando eras joven y fuerte, juramentos que no te dejan dormir aunque hayan pasado 6 décadas. Mi nombre es Ramiro Valdivia, y antes de que esta tierra me reclame, antes de que mi corazón cansado diga basta, debo cumplir el pacto que hice con mi padre en su lecho de muerte. Debo entregarle a mi nieto Santiago lo que nos robaron, lo que guardé en silencio todos estos años. Esa mañana de octubre, con el sol apenas asomándose tras los cerros pelones de Zacatecas, me senté en mi silla de mimbre favorita y observé a Santiago preparar el café. 28 años tiene el muchacho, arquitecto, vive en la Ciudad de México, de esos que todo lo resuelven con computadoras y planos digitales. Regresó hace 3 meses porque el doctor dijo que mi corazón ya no da para mucho. Lo veo moverse por mi cocina con esa prisa que tienen los jóvenes, siempre apurados, siempre pensando en el siguiente paso sin detenerse a mirar dónde pisan. No lo culpo. Yo también fui así cuando tenía su edad, antes de que la vida me enseñara que las cosas importantes requieren paciencia, requieren memoria. Mijo, le dije cuando me trajo la taza humeante, hoy necesito que me lleves a la presidencia municipal. Tengo un asunto que arreglar. Santiago me miró con esa mezcla de preocupación y cansancio que ya reconocía bien. Abuelo, ¿qué asunto? ¿Necesitas renovar algún papel? Puedo hacerlo yo solo, no tienes que ir. Negué con la cabeza, sintiendo cómo mis manos temblaban ligeramente al sostener la taza. Este asunto solo yo puedo resolverlo, chamaco. Es algo que debí hacer hace mucho tiempo. Ya no puedo esperar más. No le dije nada más. ¿Cómo explicarle que llevaba 60 años preparándome para este momento? ¿Cómo contarle que mi padre, su bisabuelo don Sebastián Valdivia, me hizo jurar sobre su tumba que recuperaría lo que nos quitaron? Santiago es buen muchacho, de corazón noble, pero tiene esa mentalidad moderna que todo lo cuestiona, que necesita pruebas inmediatas, que descarta como supersticiones las historias de los viejos. Recuerdo perfectamente el día que mi padre me reveló el secreto. Yo tenía 22 años, acababa de casarme con tu abuela Guadalupe, que en paz descanse. Mi padre estaba muriendo, el cáncer se lo comía vivo. Me llamó a su lado en aquella casa de adobe donde crecí, la misma que ya no existe, y con voz débil me contó la verdad que había callado toda su vida. Los González, me dijo, nos robaron nuestras tierras. Tu abuelo, mi padre, tenía escrituras del porfiriato que probaban que éramos dueños de más de 50 hectáreas, incluido el ojo de agua que ahora controlan ellos. Cuando vino la revolución y después las reformas, aprovecharon el caos. Amenazaron a tu abuelo, lo obligaron a firmar papeles falsos, pero él era astuto. Escondió la escritura original, la verdadera prueba de nuestra propiedad. ¿Dónde está esa escritura, papá? Le pregunté entonces, joven e impaciente. Bajo la sombra del ángel de piedra, donde la tierra guarda el pacto, me respondió con los ojos brillantes. En la choza que construimos sobre los cimientos de nuestra antigua casona. Pero escúchame bien, Ramiro, no la busques ahora. Los González todavía tienen poder, te destruirían como nos destruyeron a nosotros. Espera hasta que sean viejos y débiles, hasta que nadie recuerde el origen de su riqueza. Entonces, cuando la tierra no valga nada para ellos, cómprala de nuevo, recupérala por el precio de la basura, y dentro encontrarás nuestro honor. Juré ese día que cumpliría su voluntad. Guardé el secreto como un tesoro amargo en el fondo de mi alma. Trabajé en el campo, crié a mis hijos, vi morir a mi esposa, vi a este pueblo cambiar y envejecer conmigo. Esperé. Observé cómo la familia González crecía en poder e influencia, cómo construían sus negocios sobre nuestra agua robada. Esperé hasta que Ricardo González, el nieto del ladrón original,
Se volvió tan arrogante y confiado que dejó de preocuparse por un terreno baldío en las afueras del pueblo. Esperé hasta que mi corazón comenzó a fallar, y supe que si no actuaba ahora, me llevaría el secreto a la tumba y traicionaría el juramento hecho a mi padre. Santiago me llevó ese día a la presidencia municipal en su camioneta nueva, de esas que tienen aire acondicionado y asientos de piel. Yo iba callado, sintiendo el peso de 60 años de silencio comenzando a levantarse de mis hombros. El licenciado Morales, el funcionario de catastro, me recibió con sorpresa cuando le expliqué lo que quería. Don Ramiro, ese terreno está catalogado como baldío. No vale nada, es pura ruina. ¿Para qué lo quiere? Para dárselo a mi nieto, respondí firmemente. Es lo único que puedo dejarle. Vi la mirada que intercambiaron Santiago y el licenciado. Esa mirada que dice claramente, el viejo ya está senil, hay que complacerlo. Me dolió, no voy a mentir, pero entendí. ¿Cómo iban a comprender sin conocer la historia completa? 50 pesos, dijo el licenciado. Es el precio mínimo para la transferencia. ¿Está seguro, don Ramiro? Completamente seguro. Y quiero el título a nombre de Santiago Valdivia Hernández, mi nieto. Saqué de mi cartera vieja los billetes que había estado guardando. Casi todos mis ahorros del mes, pero ¿qué importaba? Santiago intentó detenerme, avergonzado, pero lo detuve con una mirada. Esto es importante, mijo. Más importante de lo que imaginas. Firmamos los papeles. El licenciado nos entregó el título de propiedad. Un documento simple que declaraba a Santiago dueño de un terreno de 500 metros cuadrados en las afueras de La Candelaria, ocupado por una estructura en ruinas sin valor comercial. Mi nieto lo guardó en su mochila sin decir nada, con esa paciencia forzada que tienen los jóvenes cuando lidian con los caprichos de sus abuelos. De regreso a casa rompí el silencio. No es un capricho, Santiago. Sé que piensas que estoy loco, que gasté dinero que necesito en un terreno inútil. Pero te pido que confíes en mí. Esta noche te voy a contar una historia, la historia que mi padre me contó antes de morir. Y después, tú decides si soy un viejo chocho o si hay algo más en esa choza de 50 pesos. Esa tarde preparé café de olla, de la manera que me enseñó mi madre hace 70 años. Canela, piloncillo, el aroma llenando la cocina como siempre lo había hecho. Santiago se sentó frente a mí en la mesa de madera donde habían comido 3 generaciones de Valdivias. Saqué una caja de metal oxidado que guardaba bajo mi cama, la caja donde conservaba los pocos tesoros de mi vida, fotos antiguas, cartas amarillentas, recuerdos de tiempos mejores. Mira esto, le dije, sacando una fotografía tan vieja que el papel se sentía quebradizo entre mis dedos. Era una imagen de una casona hermosa, de 2 pisos, construida en cantera rosa, con balcones de hierro forjado y ventanas altas. En el techo, claramente visible, había una gárgola en forma de ángel con las alas extendidas. La foto debió tomarse a principios del siglo XX, por el tipo de papel y la calidad de la imagen. ¿Qué es esto, abuelo?, preguntó Santiago tomando la foto con cuidado. Esa era la casa de tu tatarabuelo, la casa de los Valdivia. Estaba donde ahora está la choza que compramos hoy. Tu bisabuelo Sebastián nació en esa casa. Yo nací en esa casa, pero nunca la conocí de pie. Cuando yo nací en 1942, ya era solo escombros. Le di vuelta a la fotografía. En el reverso, con la letra temblorosa de mi padre, estaban escritas las palabras que había memorizado décadas atrás. Bajo la sombra del ángel de piedra, donde la tierra guarda el pacto. Comencé a contarle la historia completa. Le hablé de mi abuelo, don Aurelio Valdivia, quien había recibido esas tierras con escritura legal durante el Porfiriato. Le conté cómo la familia González, comerciantes sin escrúpulos, codiciaron nuestro ojo de agua cuando llegó la revolución y después el reparto agrario. Le expliqué cómo aprovecharon el caos, las amenazas, los papeles falsificados. Le describí cómo mi abuelo, sabiendo que no podía ganar contra el poder y la violencia, escondió la escritura original antes de que lo obligaran a firmar la cesión fraudulenta.
Mijo, le dije con la voz quebrada por la emoción. Mi padre me hizo jurar que recuperaría esa tierra cuando fuera posible, no por dinero ni por venganza, sino por honor. Para que los Valdivia recuperáramos nuestro nombre, nuestra dignidad. He esperado 60 años. Ahora tú eres dueño de esa choza, y en algún lugar, mezclado en esos adobes, en esos cimientos, está la prueba de quiénes somos realmente. Santiago me miraba con una mezcla de asombro y escepticismo. Abuelo, ¿me estás diciendo que hay documentos escondidos en una choza de adobe que lleva abandonada quién sabe cuántos años? Eso suena. ¿Imposible? Completé. Lo sé. Pero tu bisabuelo no era tonto. Cuando los González destruyeron nuestra casona para borrar cualquier rastro de nuestra propiedad, él mismo supervisó la construcción de esa choza humilde sobre parte de los cimientos originales. Usó los mismos albañiles de confianza. Y en algún lugar guardó el pacto, la promesa de que algún día regresaríamos. Esa noche Santiago no durmió bien. Lo escuché caminar por la casa. Lo vi desde mi ventana mirando hacia los cerros donde estaba la choza. La duda es el primer paso hacia la creencia, pensé. Mi trabajo apenas comenzaba. A la mañana siguiente, Santiago me preguntó si quería ir a ver la propiedad. Por supuesto que quería. Llevaba años sin acercarme por miedo a despertar sospechas, pero ahora era nuestro. Legalmente nuestro. El camino a la choza me trajo recuerdos. Reconocí cada piedra, cada mezquite retorcido. Aquí corría yo cuando era niño persiguiendo lagartijas. Allá, mi padre me enseñó a identificar plantas medicinales. Este suelo árido, polvoriento, era la página donde estaba escrita mi vida. La choza era peor de lo que recordaba. Adobe desmoronándose, vigas de madera podridas, techo inexistente. Santiago caminó alrededor, quitándose como arquitecto, mirando la estructura con ojo profesional. Abuelo, esto se va a caer en cualquier momento. Es peligroso entrar. Pero yo ya estaba adentro, sin importarme el peligro. Mis ojos viejos recorrían cada rincón, cada sombra. El piso de tierra estaba lleno de escombros, basura dejada por vagabundos, tal vez nidos de alacranes. Pero lo que me interesaba estaba en los cimientos. Mira, Santiago, le dije, señalando la base de uno de los muros. ¿Ves estas piedras de cantera? Son las mismas de la casona original. Mi abuelo construyó esta choza sobre los cimientos de nuestra antigua casa. El resto es adobe barato, pero los cimientos son cantera rosa legítima del porfiriato. Santiago se arrodilló, tocando las piedras con curiosidad profesional. Tienes razón, esta base es mucho más antigua y de mejor calidad que la estructura superior. Es como si hubieran construido una choza pobre sobre los restos de algo mucho más elegante. Exactamente, confirmé. Porque eso es exactamente lo que pasó. Tu bisabuelo quería que pareciera un terreno sin valor, pero mantuvo estos cimientos como marcador, como recordatorio de lo que fuimos. Pasamos horas ese día excavando superficialmente, moviendo escombros, buscando alguna señal. No encontramos nada, pero yo no estaba desanimado. La paciencia, le recordé a Santiago, es lo que separa a los jóvenes de los viejos. Las cosas importantes no se revelan al primer intento. A los 3 días, mi hijo Carlos, el padre de Santiago, llegó de visita desde Guadalajara. Cuando se enteró de lo que habíamos hecho, explotó. ¿Compraste una choza por 50 pesos? ¿Para qué, papá? Para morirte de un infarto buscando tesoros imaginarios. Santiago, no debiste permitir esto. Mi hijo nunca tuvo paciencia para las historias familiares. Siempre fue práctico, enfocado en el presente, en lo tangible. No lo culpo. No le conté el secreto cuando era joven porque sabía que no lo entendería, que lo descartaría como fantasías de viejo. Carlos, le dije con calma, tu abuelo no me mintió, y yo no te estoy mintiendo ahora. Hay algo en esa tierra que nos pertenece, algo que va más allá del dinero. Son delirios, papá. Por favor, descansa, piensa en tu salud. Pero Santiago, para mi sorpresa, defendió nuestra búsqueda. Papá,
El abuelo tiene razón sobre los cimientos. Son auténticos, son antiguos. Hay algo extraño en esa construcción. No cuesta nada investigar un poco más. Carlos se fue furioso, convencido de que su hijo estaba alimentando las fantasías de un viejo moribundo. Pero a mí me llenó de orgullo ver a Santiago defendiendo nuestra causa. Empezaba a creer. Esa semana visitamos a doña Elvira Montes, la cronista del pueblo. 94 años tiene la mujer, pero su mente es más clara que la de muchos jóvenes. Ella recordaba las historias que le contaron sus padres, recordaba el nombre Valdivia. Don Ramiro, me dijo con sus ojos acuosos pero brillantes. Mi padre me contó que su padre trabajó para su abuelo. Los Valdivia eran gente importante antes de la revolución. Tenían agua, tenían tierras buenas. Pero los González eran ambiciosos. Hubo amenazas, violencia. Muchas familias perdieron sus tierras en esa época. Lo que pasó con ustedes pasó con otros. ¿Recuerda algo sobre documentos, sobre escrituras? Le preguntó Santiago. Doña Elvira cerró los ojos, rebuscando en su memoria. Recuerdo que mi padre decía que don Aurelio, el abuelo de don Ramiro, era un hombre precavido. Decía que el verdadero valor no está en lo que muestras, sino en lo que guardas. Que la tierra tiene memoria. Sus palabras nos dieron nueva energía. Santiago comenzó a investigar en archivos municipales, buscando registros antiguos de propiedad. Encontró referencias a los Valdivia. Encontró la fecha en que supuestamente cedimos las tierras a los González. Todo coincidía con lo que mi padre me había contado. Pero el verdadero problema apareció cuando Ricardo González se enteró de nuestra compra. Una mañana llegó a mi casa en su camioneta blanca de lujo, elegante como siempre, con su sonrisa falsa y sus modales de político. Don Ramiro, qué sorpresa que comprara ese terreno. Estoy interesado en adquirirlo. Estoy desarrollando un proyecto turístico en la zona. Le puedo ofrecer 5,000 pesos, 100 veces lo que pagó. No está en venta, respondí firmemente. Su sonrisa se endureció. Don Ramiro, ese terreno no vale nada. Es pura ruina. ¿Por qué ser terco? Porque es mío. Es de mi familia. Y no lo vendo. González se fue con cara de pocos amigos, pero yo sabía que no se rendiría tan fácil. Los hombres como él no aceptan un no por respuesta. Tenía dinero, influencias, abogados. Y nosotros solo teníamos una promesa vieja y una fotografía amarillenta. Esa noche le dije a Santiago, «Mijo, ahora viene lo difícil. González va a presionar. Tal vez intente asustarnos, tal vez use la ley, tal vez simplemente espere a que yo muera y tú te canses de buscar. Necesito que me prometas que no te vas a rendir». Santiago me tomó la mano, esas manos jóvenes y fuertes sosteniendo mis dedos artríticos. «Te lo prometo, abuelo. Vamos a encontrar lo que escondió mi bisabuelo». La pista vino de donde menos lo esperábamos. Una tarde, mientras Santiago revisaba la choza por enésima vez, yo me quedé afuera, sentado en una piedra, mirando la estructura. El sol estaba bajando, proyectando sombras largas. Y de repente la vi. La sombra de una de las vigas rotas caía sobre el muro de adobe en un ángulo específico, creando una forma que parecía un ala extendida. Un ala de ángel. «¡Santiago!», grité con toda la fuerza que mis pulmones viejos pudieron reunir. «¡Ven acá!». Mi nieto salió corriendo, asustado por mi urgencia. Le señalé la sombra. «¿Ves eso? ¿Ves la forma? Es una sombra de la viga, abuelo». «No, mijo. Es la sombra del ángel de piedra. La gárgola de nuestra antigua casona debe haber estado en esa esquina». Cuando mi abuelo escribió bajo la sombra del ángel de piedra, no se refería a una sombra permanente. Se refería al lugar donde la gárgola proyectaba su sombra, al lugar donde quedaron sus cimientos. Santiago entendió inmediatamente. Entró corriendo y comenzó a golpear suavemente el muro de adobe en esa esquina, usando un palo. El sonido era sólido, compacto, pero a medio metro de altura, el sonido cambió. Hueco. «Abuelo, hay algo aquí». Con cuidado, usando sus manos y herramientas improvisadas, Santiago comenzó a quitar el adobe.
Era un trabajo delicado porque todo el muro amenazaba con derrumbarse, pero detrás de una sección que parecía haber sido reparada más recientemente que el resto, encontró un pequeño nicho. Y dentro del nicho, envuelta en hule negro sellado con cera, había una caja de metal del tamaño de una caja de puros. Mis manos temblaban cuando Santiago me la entregó. 60 años esperando este momento. 60 años guardando el secreto. 60 años de fe en la palabra de mi padre. La caja pesaba poco, pero sentía como si sostuviera el mundo entero. Ábrela tú, mijo, le dije. Esto es tuyo ahora. Es tu herencia. Santiago rompió el sello de cera, ahora frágil por las décadas. Dentro había documentos doblados con extremo cuidado, protegidos por más capas de hule. Cuando los desplegamos, vi que mi padre no me había mentido. Allí estaba la escritura original, fechada en 1908, otorgando a don Aurelio Valdivia 53 hectáreas de tierra, incluido el manantial que hoy controlaban los González. El papel tenía el sello oficial del gobierno porfirista, las firmas, los testigos. Era legítimo, pero había más. Una carta escrita por mi abuelo Aurelio, dirigida a sus descendientes. La leí en voz alta, con lágrimas corriendo por mis mejillas. A quien encuentre esto, soy Aurelio Valdivia, y escribo esto en 1926, sabiendo que he perdido la batalla pero no la guerra. Me han robado mi tierra con amenazas y papeles falsos, pero no pueden robar la verdad. Esta escritura prueba nuestro derecho. La escondo aquí, en los cimientos de lo que fue nuestra casona, para que algún día, cuando los ladrones sean viejos y descuidados, un Valdivia valiente la encuentre y recupere nuestro honor. No busquen venganza, busquen justicia. La tierra recuerda a sus verdaderos dueños. Santiago me abrazó mientras yo lloraba. Lloraba por mi abuelo, a quien nunca conocí. Lloraba por mi padre que murió sin ver este día. Lloraba por todos los años de silencio, de espera, de fe, pero también lloraba de alivio. Había cumplido mi promesa. No perdimos tiempo. Santiago fotografió cada documento con su teléfono y se los envió a un amigo historiador en la Ciudad de México. También contactamos a un abogado especializado en propiedad agraria. Las noticias viajaban rápido en un pueblo pequeño, y al día siguiente Ricardo González estaba de vuelta, pero ya no con sonrisas. Don Ramiro, escuché que encontraron algo en esa choza. Espero que no estén pensando en hacer ninguna tontería legal. Esas tierras son de mi familia desde hace casi 100 años. Casi 100 años construidos sobre fraude, respondí. Tenemos la escritura original. Tenemos la prueba de cómo tu abuelo nos despojó. González se puso rojo. Cualquier documento viejo no tiene validez legal. Hay prescripción, hay posesión continua. Pero su voz ya no sonaba segura. Santiago intervino, mostrándole fotos de los documentos en su teléfono. Mi amigo del Instituto Nacional de Antropología e Historia confirmó que estas escrituras son auténticas. Y el abogado dice que tenemos caso, especialmente porque nunca hubo compensación legal por la tierra, solo intimidación. Los siguientes días fueron un torbellino. González intentó presionarnos con abogados, con amenazas veladas, con intentos de desprestigiar los documentos. Pero algo inesperado sucedió. Otras familias viejas del pueblo, familias que también habían perdido tierras en circunstancias similares, comenzaron a apoyarnos. Doña Elvira movilizó a los ancianos, contando las historias que sus padres les habían contado. De repente, nuestro caso no era solo sobre los Valdivia. Era sobre la memoria colectiva del pueblo, sobre todas las injusticias enterradas bajo décadas de silencio. El gobierno municipal, presionado por la opinión pública y por la evidencia histórica que Santiago había reunido, inició una investigación sobre los títulos de propiedad de los González. Encontraron irregularidades, documentos que no coincidían, fechas sospechosas. El caso creció más allá de lo que cualquiera había anticipado. Ricardo González, viendo que su imperio de propiedades construido sobre terreno frágil empezaba a tambalearse,
propuso un acuerdo. Nos ofrecía reconocer nuestra propiedad sobre las hectáreas originales, incluido el Ojo de Agua, a cambio de que no presionáramos investigaciones sobre el resto de sus tierras. Consulté con Santiago. «Mijo», le dije, «no se trata de destruir a los González, se trata de recuperar lo que es nuestro, de limpiar el nombre de nuestros antepasados. ¿Acepta el acuerdo?» Firmamos los papeles en la presidencia municipal, ante el mismo funcionario que semanas atrás había procesado nuestra compra de 50 pesos. Esta vez, el documento que Santiago recibió declaraba a la familia Valdivia propietaria legítima de 53 hectáreas de tierra con derechos de agua. El licenciado Morales me miró con respeto nuevo. «Don Ramiro, usted sabía desde el principio lo que había ahí, ¿verdad?» Sonreí. Sabía que había una promesa. Sabía que había honor. El resto era cuestión de fe y paciencia. Esa noche, de vuelta en mi casa, le dije a Santiago, «Mijo, yo protegí la memoria. A ti te toca reconstruir el legado. Esa tierra es tuya ahora. Úsala bien. Honra a quienes vinieron antes». Santiago me abrazó. «Voy a quedarme en la Candelaria, abuelo. Voy a usar mi carrera para restaurar nuestra propiedad, para crear algo que honre a la familia. No volveré a la ciudad». En ese momento supe que mi trabajo estaba completo. Había cumplido el juramento hecho a mi padre. Había recuperado el honor de los Valdivia. Había pasado la antorcha a la siguiente generación. Morí 3 semanas después, en mi silla de mimbre, mirando hacia los cerros que ahora nuevamente pertenecían a mi familia. Dicen que fue tranquilo, que simplemente cerré los ojos y dejé de respirar, pero yo sé la verdad. No morí. Me fui en paz sabiendo que la promesa estaba cumplida, sabiendo que mi padre y mi abuelo podían descansar tranquilos en sus tumbas. Santiago cumplió su palabra. Usando la tierra recuperada y el agua del manantial, creó un proyecto de restauración arquitectónica y agricultura sostenible. Contrató a familias del pueblo. Recuperó técnicas tradicionales de construcción en adobe y cantera. Sobre los cimientos de la antigua casona Valdivia, no construyó una réplica del pasado, sino algo nuevo que honraba la historia. Plantó un jardín donde colocó una placa con los nombres Don Aurelio Valdivia, Don Sebastián Valdivia, Don Ramiro Valdivia, y dejó un espacio en blanco para los nombres de las generaciones futuras que continuarían protegiendo este legado. La choza de 50 pesos nunca fue demolida. Santiago la restauró cuidadosamente, preservándola como museo familiar. En el nicho donde encontramos la caja de metal colocó una réplica de la escritura original, con una placa que dice, «Aquí la tierra guardó el pacto, aquí la memoria venció al olvido». A veces, cuando el viento sopla desde los cerros, los viejos del pueblo dicen que pueden escuchar voces. Dicen que son los Valdivia, todas las generaciones juntas, finalmente en paz. Dicen que don Ramiro camina por esa tierra al atardecer, supervisando el trabajo de su nieto, sonriendo con orgullo. No sé si esas historias son ciertas, pero sé esto: la tierra nunca olvida a sus verdaderos dueños. Las raíces de una familia corren más profundo que cualquier escritura, más fuerte que cualquier injusticia. Y cuando una generación guarda la memoria y la siguiente tiene el valor de reclamarla, nada puede detener a una familia que conoce su verdad. Yo cumplí mi promesa. Esperé 60 años, guardé el secreto, protegí la fe, y cuando llegó el momento, cuando mi corazón ya no podía esperar más, le entregué a Santiago no solo una propiedad, sino una misión. Le enseñé que el verdadero valor no está en el oro ni en el dinero, sino en el honor, en la memoria, en mantener viva la historia de quienes vinieron antes. La choza de 50 pesos era la llave, pero la verdadera herencia era el valor de mi nieto para creer en las palabras de un viejo, para cavar en el pasado, para enfrentar el poder con nada más que la verdad como arma. Ahora descanso. Mi misión está completa. Los Valdivia han regresado a su tierra. Y mientras haya un descendiente que recuerde, que cuente la historia, que honre el pacto, nuestra familia nunca morirá, porque la tierra y la familia nunca olvidan. Solo esperan a quien sepa escuchar.